Una carambola política, una medida que esperaba su momento desde hace años, un debate jurídico sobre el bien más delicado de nuestra sociedad, una cuenta atrás para cientos de miles de personas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, puerta temporal activada, la gran oportunidad para congelar el alquiler. Se ha hablado mucho estos días del cisma político entre el PSOE y Sumar por los decretos contra la crisis económica que puede provocar la guerra de Irán. Se habló mucho, luego ya dejamos de hablar, de que el Consejo de Ministros del viernes tuvo que retrasarse 2 horas por el debate interno. Se ha hablado algo del contenido de uno de esos decretos que ya están en vigor, uno que debe revalidarse o tumbarse hoy en el Congreso. Son medidas fiscales para bajar el IVA de la gasolina o de la electricidad, del gas y reforzar el bono social de la energía, por ejemplo. Se ha hablado menos del otro decreto. Ese otro decreto congela el precio de los alquileres en España. Ahora lo explicamos mejor. La cosa es que Sumar quería meter esa medida en el Decreto General de Ayudas, pero el PSOE no quería. En Moncloa dicen que si metían eso en el decreto, el Congreso lo iba a tumbar seguro en la votación de hoy, y entonces se desactivarían también el resto de ayudas. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Así que lo de la vivienda se acabó tramitando en un segundo decreto por separado. ¿Y qué dice exactamente el decreto? Pues resumiendo mucho, que todos los inquilinos cuyo contrato de alquiler caduque desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2027 pueden pedir una prórroga del contrato de 2 años más en las mismas condiciones en las que esté ahora mismo. Y el casero está obligado a aceptarlo, no te puede subir el alquiler. Pero es que además el decreto limita mucho las subidas automáticas de cuota que contengan los contratos en vigor. Suena bien, pero es un decreto que dábamos por muerto. Porque es verdad que es muy complicado que Junts, que PNV, por no hablar de PP y Vox, voten a favor de la intervención del mercado del alquiler. Pero el decreto está en vigor. Está en vigor hasta que el Congreso lo tumbe, como puede pasar con el primer decreto hoy mismo. Pero para esta segunda votación en el Congreso, el Gobierno va a apurar el plazo. Y ese plazo es de 1 mes. Y en ese decreto en el que la mayoría de la gente veíamos un gesto a la galería más, de pronto algunos han detectado una puerta abierta que hay que aprovechar. Vale, gente, nos hemos estudiado el Real Decreto de lo de las prórrogas de alquiler y este vídeo le tiene que llegar a todo el mundo, porque las prórrogas van a ser válidas aunque caiga el Real Decreto. Abogados y activistas de la vivienda han empezado a correr la voz en redes sociales. Dicen que aunque el decreto luego se tumbe, los efectos permanecerán y que aunque tu contrato no acabe este mes, puedes acogerte al decreto y blindar tu contrato y tu precio actual del alquiler durante 2 años más. Muy importante, si tu contrato acaba entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, tienes que pedir la prórroga, porque es obligatoria, tu casero no se puede negar, pero no es automática, se la tienes que comunicar. ¿Esto es así? ¿Es tal cual dicen estos abogados y activistas? La respuesta a esta pregunta es delicada porque afecta a casi 2 millones de personas. Desde luego el Gobierno no salió a explicar el decreto en estos términos, pero en las últimas horas, desde Sumar, han hecho explícito el llamamiento. Pablo Bustinduy. Quiero animar a todos los inquilinos e inquilinas de este país a los que les vence el contrato en el año 26 y en el año 27 a que soliciten la prórroga de sus contratos de alquiler. Está en vigor y basta con solicitarlo, que lo hagan. Eso sí, a ese llamamiento desde Sumar siempre suman otro. Hay que presionar a Vox, a Junts, al PP, al PNV para que no tumben el decreto, con lo que no acaba de quedarme muy claro si confían en la vigencia futura de la medida. Y, por supuesto, todas las disputas que haya después en los tribunales. Pero esta medida hoy está en vigor. Vamos a intentar despejar o aclarar o hacer lo que podamos con esta situación, este limbo tan extraño o esta gran oportunidad para cientos de miles de personas. Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago. Hola. Hola. Alba, si te parece, vamos a trabajar con la hipótesis de que este decreto, dentro de 1 mes, decae. Decae porque PP, Vox, PNV, Junts votarán en contra. Es lo que al menos nos dice la realidad política de este momento. Si eso ocurre, ¿qué pasa con el decreto, con la gente que haya solicitado la congelación del alquiler? ¿Dónde está el debate? Vamos a ver, la cuestión aquí, el debate que hay, es sobre la naturaleza jurídica del Real Decreto Ley
y su pervivencia temporal, ¿no? Entonces, hay quien defendemos que una vez que la prórroga está solicitada y opera de forma automática, sus efectos de esos 2 años temporales ya nacen y la eficacia no va a decaer porque el Real Decreto Ley no se convalide, y en cambio hay quien defiende que una vez que el decreto no se convalide, esa prórroga dejaría de surtir efectos. Porque yo entiendo que esa segunda visión no es la correcta. ¿Por qué? Porque tú sí crees que aunque el decreto decaiga, los alquileres congelados permanecen. Porque lo que nos dice la norma es que esa prórroga es una prórroga automática por la simple solicitud del arrendador. Digamos, esa prórroga nace en ese mismo momento, es eficaz en ese mismo momento. Tenemos una norma vigente, válida y eficaz desde el momento que se publica en el BOE. Por lo tanto, si alguien ejerce sus derechos en ese momento, la prórroga ya habría nacido. Entonces, yo entiendo que eso despliega sus efectos durante todo el tiempo que está previsto en la norma, que son 2 años. Y pongo un ejemplo de un Real Decreto que no fue convalidado en el mes de diciembre para que comparemos y para explicar por qué yo entiendo que esto es así. El Real Decreto Ley 16/2025, que había determinadas medidas en materia de desahucios. Lo que permitían es que desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley hasta final de 2026, en los juicios verbales por desahucios, los jueces pudieran interrumpir los desahucios siempre que valoraran unas determinadas circunstancias. Pues bien, entre ese día y el momento en que decayó ese Real Decreto Ley, se pudieron celebrar juicios verbales. Los jueces pudieron adoptar, valorando las circunstancias, la decisión de interrumpir los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. Eso no tiene marcha atrás. Y yo creo que esto es equiparable a la cuestión de la prórroga. Aquellas que se sustancien en el plazo entre que se publicó en el BOE y en el momento en que decaiga el Real Decreto Ley, yo creo que despliegan todos sus efectos y, por lo tanto, si las personas ejercen esos derechos que establece el Real Decreto Ley, yo creo que esas situaciones jurídicas están consolidadas en el tiempo que tiene prevista la prórroga. Alba, como decías, hay gente que tiene dudas sobre esto, son compañeros expertos también en derecho administrativo con los que creo que has hablado mucho en las últimas horas, que no ven muy claro que esta medida de congelación de alquileres tenga mucho futuro. ¿Qué dicen ellos? Bueno, yo creo que es una comprensión más que ligada a la prórroga en sí, está ligada a la naturaleza extraordinaria de los reales decretos leyes y a esa idea de que son un instrumento normativo que tiene el gobierno, pero que lo tiene acotado constitucionalmente, que hay determinadas materias sobre las que no se puede regular en los reales decretos leyes, por ejemplo, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, que necesita esa convalidación por el Congreso. El Real Decreto Ley es una norma que se puede aprobar solo en casos de urgencia y ese es un elemento que se puede controlar, es decir, que el Tribunal Constitucional puede entrar a examinar si realmente había la urgencia para aprobar este tipo de medidas o son medidas en las que se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y se intenta justificar esa urgencia y no la hay. Entonces, dentro de esa idea de que es una norma, digamos, contenida, una norma un poco vigilada, pues los argumentos son que no debería hacerse, digamos, el truco o la trampa de aprovechar este periodo entre su publicación en el BOE y su eventual no convalidación para introducir cambios en los derechos o deberes de los sujetos afectados por esa norma que puedan tener una vigencia temporal que va más allá de ese plazo de convalidación. De hecho, el argumento que se da desde dentro del gobierno para explicar por qué este decreto no se podía aprobar antes es que antes no se podía justificar como una medida de emergencia, porque no había guerra, no había ese contexto de crisis económica incipiente, ¿no? Alba, dame un momento porque me gustaría también entrar un poco en la dimensión política de todo esto. José Enrique Monrosi, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. José Enrique Monrosi es el compañero del diario.es que sigue la actualidad del Consejo de Ministros. José, estamos dando por hecho en este capítulo que este decreto de los alquileres va a ser tumbado, que va a decaer en el Congreso. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo exactamente igual que vosotros. Va a decaer, o al menos eso es lo que esperan las dos partes del gobierno de coalición, tanto el Partido Socialista como Sumar. Eso es lo que esperan el conjunto de socios parlamentarios de izquierda en el Congreso, y eso es lo que ya ha dicho Junts, que en última instancia es de quien dependería que el gobierno tuviese los apoyos suficientes para refrendar ese decreto. Ya sabemos cuál es el posicionamiento de Junts en general en lo que va de legislatura desde hace unos meses a esta parte, cuando anunciaron solemnemente la ruptura de la colaboración parlamentaria con el gobierno, y es verdad que están cumpliendo, y en la práctica totalidad de las iniciativas del Ejecutivo están votando en contra en el Congreso, formando una mayoría de noes junto a los votos del Partido Popular y Vox. Pero es que además Junts, ya sabemos cuál es su deriva también ideológica en el contexto de la competencia electoral en Cataluña con Alianza Catalana, que en concreto en el tema de la vivienda pues están en el discurso de la inquiocupación, las ocupaciones ilegales, y no ni mucho menos en el de proteger a los inquilinos de las subidas abusivas de los precios del alquiler, que es básicamente de lo que va este decreto. Así que Junts ya ha dicho que no va a apoyar ninguna medida en este sentido, y en el gobierno asumen que ese decreto se va a perder. ¿Por qué el PSOE no quería que este decreto de vivienda estuviera en el decreto anticrisis por la guerra que se vota hoy? Pues tiene que ver con la pregunta anterior, porque tienen la certeza de que si ese paquete de medidas para la protección principalmente de los inquilinos hubiese ido en el paquete de medidas de la guerra, el decreto entero hubiese caído, porque Junts asumen, junto al Partido Popular y Vox, lo hubiesen tumbado. De hecho, distintas fuentes del gobierno con las que hemos hablado estos días para intentar pues desenmarañar lo que ocurrió en ese Consejo de Ministros extraordinario, en el que se escenificó un plante de los ministros de Sumar, que dijeron que no estaban dispuestos a participar en ese Consejo de Ministros, a entrar en la sala del Consejo de Ministros, hasta que el Partido Socialista no asumiera que había que sacar adelante también medidas para dar respuesta a la crisis de vivienda. Pues nos cuentan que desde el Partido Socialista lo que le repitieron una y mil veces a Sumar es que si esas medidas iban en el decreto que se vota este jueves, pues decaerían las medidas, y que la responsabilidad, nos cuentan, bueno, pues fuentes del gobierno, la responsabilidad, decía el Partido Socialista, iba a ser de Sumar por empeñarse en meter ahí esas medidas. Y bueno, este fue el resultado y la solución que se adoptó. Aceptamos, le dijo el Partido Socialista, introducir o intentar llevar al Congreso medidas de vivienda, pero lo hacemos en un decreto aparte y blindamos el de las rebajas fiscales y las ayudas a sectores específicos afectados por la guerra de Irán, que es el que se vota este jueves. Es paradójico porque al final es el hecho de que vaya por separado lo que permite que las medidas de vivienda no se voten hoy, sino que se voten dentro de un mes casi, y que tengamos todo un mes para debatir sobre las medidas y sobre si las medidas quedarán vigentes después de tumbar el decreto. En fin, José Enrique Monrosi, compañero, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Alba Nogueira, catedrática, por ir cerrando, por ponernos en todas las opciones. Si esto pasa, sí pasa, el filtro del Congreso, ¿crees que va a ser tumbado por los juzgados? En principio yo creo que no, pero bueno, yo creo que va a ser una cuestión jurídicamente entretenida, pero yo creo que en principio la idea, y a mí me parece que si miramos hacia atrás, digamos, claro, no he hecho ese repaso, te he comentado antes el de los desahucios, pero si miramos reales decretos leyes, seguramente veamos cómo decretos no convalidados hubo situaciones jurídicas que se consolidan en el tiempo y que nacen por un real decreto ley que vive pues esos 30 días y nada más. Y la última, saliéndonos de lo más técnico, ¿no? La gente está recibiendo mensajes de hay que solicitarlo, el casero está obligado a aceptar, luego quedará vigente. A esa gente, Alba, que nos está escuchando y a lo mejor no tiene muy claro qué hacer porque temen meterse en algún tipo de lío legal con el casero, ¿qué les decimos? ¿Que soliciten la prórroga? Yo creo que en principio deben intentar ejercer el derecho y aprovechar este tiempo. En el fondo no tienen nada que perder, porque eventualmente después puede haber una discusión que en todo caso
La carga está en la parte del arrendador, que será el que tenga que litigar para decir que esa prórroga no dura en el tiempo, pero no en la parte del arrendatario. Vale. Entonces, yo en principio creo que sí que intentaría ejercitar ese derecho y conseguir esa prórroga. Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, muchas gracias. De nada, encantada. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.